Uchile TV presenta Las dos constituciones. Hoy Claudio Fuentes nos hablará de derechos fundamentales. Presenta Blanca Levín. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Blanca Levín y hoy quiero invitarles a pensar un poco en el futuro de Chile desde este espacio virtual creado especialmente para las pantallas de Uchile TV. Es un espacio extraño, inventado, porque realmente no sabemos cómo será el Chile del futuro. Cómo será, por ejemplo, la naturaleza, cómo será la tecnología, la ciudad, cómo nos relacionaremos como sociedad. No tenemos el control sobre el futuro, pero en democracia sí podemos incidir en la construcción de la sociedad que soñamos. Y este 4 de septiembre tendremos como país la gran oportunidad de hacerlo al pronunciarnos sobre la Constitución que nos regirá en el futuro. Recordemos que la constitución de un país es, en términos generales, lo que determina el pacto político y social, es decir, cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades. La opción rechazo, que mantendrá vigente la Constitución de 1980, que fue creada durante la dictadura cívico-militar, para reemplazar la que teníamos desde el año 1925. Su redacción y supervisión fue encargada a la Junta Militar de Gobierno y ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. La más importante de ellas en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Sin embargo, 40 años después, en el año 2020, el 80% de la población aprobó la redacción de un nuevo texto. Para ello se escogió democráticamente a 155 convencionales, hombres y mujeres en partes iguales, que redactaron una nueva constitución que nos regirá en el futuro si es que gana la opción apruebo. Suena bastante simple, pero la verdad es que no lo es tanto, porque los textos de ambas constituciones son bastante complejos y técnicos. Para ello hemos invitado a distintas expertas y expertos que nos ayuden a compararlas para que usted y yo podamos comprender cuáles son las diferencias concretas que una u otra opción implican para el futuro de Chile. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre salud. En la Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, se establece que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. En el texto se afirma que al Estado le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud y que es preferentemente su deber garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Además, asegura que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. La propuesta de la nueva Constitución señala que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. A nivel general se afirma que se establecerá un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado, que se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Además, agrega que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos o privados. Hablemos de salud. En la Constitución vigente, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Además, el Estado le corresponde la coordinación y el control de las acciones relacionadas con la salud. Un aspecto importante de la actual Constitución se refiere a que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al cual desee acogerse. De ahí que el 7% de los y las trabajadoras puede ir o a FONASA, al sistema público, o a las ISAPRES. Con la propuesta de Constitución, varias cosas van a ir cambiando respecto sobre todo el rol del Estado y del
algunos aspectos vinculados a los derechos. Primero, se establece la salud como un derecho tanto física como mental. Segundo, el Estado deberá establecer un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado. Tercero, los proveedores privados sí podrán participar del Sistema Nacional de Salud. Una ley determinará el modo en que lo harán. Cuarto, se establece un órgano de administración público para administrar los fondos de la salud. Es decir, las personas, nosotros, cotizaremos en un solo fondo y si desea uno contratar servicios privados, lo puedes hacer a través de un adicional. Rara vez nos dan espacios para opinar en la tele, pero acá, en las dos constituciones, te escuchamos. Me he informado un poco, pero me he informado, sí. Sí, algo he leído. Mira, la verdad es que poco. Sí, está en boca de todo. Hay hartos problemas, no sé. Ay, no entiendo nada. Sin comentarios. Merece algunos cambios porque la han cambiado todos los gobiernos anteriores. Para mí está algo como conservador. Encuentro que nos metieron así. Y cuando yo le paso la propuesta actual, Un mamarracho. Y esa otra constitución es la constitución del terror. y si yo te paso esta, Ah, no, esta no la quiero. Esta la detesto. La odio. Chile avance en orden y paz. La cosa no fue así. Es que no es algo de lo que nosotros estamos relacionados porque la creación en verdad fue como cuatro paredes y tampoco es de nuestra época. Le mienten a la gente salud para todo para eso. No, hay que explicar bien. Eso es un eslogan que el ignorante cree, pero la persona que se informa, no. Yo sé que son como las nuevas leyes que se están resolviendo para el mejor Chile que se supone que van a hacer. Y que no voy a poderme leerme todo esto. Yo veo esa cuestión y digo, nunca la leí, no me interesa leerla. Esta sí, ¿cachai? Esta como que yo fui parte de esto, yo logré que personas llegaran a escribirla con el voto, con todo el trabajo que hicimos en la previa, todas las manifestaciones, entonces me siento parte de esto, nada, por una cuestión que escribieron entre 10 personas en una caja, en un lugar cerrado, ¿cachai? ¿tienes algo que te gustaría decirle a las personas? Que se entusiasmen a leerlo porque tiene que ser un voto que ustedes sepan que tiene que ser. Así tipo, tú no vas a votar sin saber qué es lo que dice. Por lo menos lee lo que a ti te interese y lo que crees que sea mejor. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre seguridad social. En la Constitución de 1980 se establece que el Estado asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Además que el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. En la propuesta de la nueva Constitución se garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad y solidaridad, entre otros. Según el texto, se establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Hablemos de seguridad social. En la actual Constitución se establece un concepto acotado de seguridad social, refiriéndose específicamente a que todos tendrán el derecho al goce de prestaciones
básicas uniformes y que ellas pueden otorgarse a través de instituciones públicas como privadas. En la nueva Constitución por Seguridad Social se entiende un conjunto de prestaciones para proteger en caso de enfermedad, vejez, desempleo, discapacidad, entre otros. Establece principios básicos para la seguridad social, como son la universalidad, la solidaridad, la suficiencia, sostenibilidad y oportunidad, entre otros. Se indica que el Estado definirá una política de seguridad social y que se financiará por los empleadores, trabajadores y por las rentas generales de la nación, es decir, nuestros impuestos. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios de este sistema. Lo anterior significa que una ley a ser tramitada por el Congreso va a definir los aspectos específicos del sistema de pensiones. La importancia de saber con precisión el significado de una palabra hace una gran diferencia. Les presentamos el Diccionario Constituyente. Diccionario Constituyente. La palabra de hoy es Constitución. Ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre vivienda. La Constitución actual no cuenta con artículos que aborden la temática de la vivienda. Respecto al habitar en el territorio, la Carta Magna garantiza el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Según esto, toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Además, se establece que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. En la propuesta de Constitución se afirma que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Entre las características que deben considerarse en una vivienda están habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad, entre otras. Se explicita también que el Estado considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos. Además, en el nuevo texto constitucional garantiza que el derecho a la ciudad y el territorio es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. En virtud de ello, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. Hablemos de vivienda. En relación al derecho a la vivienda, en la actual Constitución no se hace referencia alguna a ese tema. En cambio, en la nueva Constitución se menciona que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Se establece que el Estado debe asegurar ciertas condiciones para el ejercicio de ese derecho, como son la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente. Como uno de los problemas para la construcción de viviendas es el precio del suelo, se indica que el Estado debe contar con un sistema integrado de suelos, que son públicos con el objeto de contar con terrenos fiscales para fines de interés social.
Asimismo, el Estado debe establecer regulaciones para impedir la especulación en materia de vivienda y suelo. La propiedad sobre toda clase de bienes, incluida la vivienda, está garantizada en el artículo 78 de la propuesta de nueva Constitución. Todas las constituciones tienen particularidades que nos invitan a reflexionar sobre nuestro proceso. Acá, trivias magnas. A lo largo de su historia, Perú ha tenido 12 constituciones. De ellas, 9 han sido promulgadas por militares. La última, ratificada el 29 de diciembre de 1993, contiene la firma del entonces presidente Alberto Fujimori. La Constitución brasileña de 1988 es conocida como la Constitución Ciudadana, pues fue concebida en el proceso de redemocratización que comenzó con el fin de la dictadura militar en Brasil de los años 1964 a 1985, consta de 250 artículos y es la segunda constitución más grande del mundo, después de la Constitución de la India. El artículo 139 de la Constitución de la República Italiana, promulgada en 1947, es considerado una cláusula eterna, ya que no puede ser modificado bajo ningún quórum. En este artículo se establece que la forma republicana de gobierno no puede ser objeto de revisión constitucional. Hay que tener presente que la Constitución es solo el comienzo. Aquí se establece el deber general del Estado para hacerse cargo de estos temas, pues será el Poder Legislativo el encargado de asegurar y proteger estos derechos mediante la creación de leyes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en las 2 constituciones de Uchile TV. No olvidemos que el 4 de septiembre el voto será obligatorio y todos y todas debemos ir en conjunto y decidir cómo será el futuro de Chile. El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está?